Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Quiero hacer una reseña breve pero importante de los que son los conjuntos numéricos en matemática y así vamos construyendo y bueno, vamos entendiendo un poquito de por qué se agregan temas nuevos a veces y con qué tienen que ver. Sí, entonces seguramente hay muchos que lo van a explicar mejor que yo, pero bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos entender. Eh, ¿Cuál es el primer conjunto de números que uno aprende desde que comienza a familiarizarse con esto? Son justamente los números naturales, que se simbolizan con una n y una barrita acá. Estos números sirven para contar. ¿M? Se enseñan desde jardín de infantes seguramente. Muchas veces uno le pone acá como para decir a los naturales le voy a agregar el cero y voy a decir que estos números son los más básicos, etcétera, ¿sí? No es que termine en el 4 ni en el 10, sino que esto continúa. Ahora, durante un tiempo estos números fueron suficientes para contar cuántas cosas había en una habitación o qué cantidad de personas o demás. Ahora, también se pueden multiplicar, se pueden sumar y cuando uno los quiere restar, se da cuenta que si quiero restar, por ejemplo, 1 menos 4, el resultado no lo puedo encontrar en este conjunto de números. Entonces, por eso uno lo que hace es agregar nuevos números para que me ayuden a hacer esas cosas. Estos números se llaman los opuestos de los naturales, son los negativos. Y son números que van a ser justamente los mismos estos, pero con signo menos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y acá para la izquierda los que continúan, ¿sí? Estos conjuntos de números, estos dos cuando los combino entre ambos, es lo que me va a dar a mí lo que se llama enteros. Los números enteros que me sirven para hacer cualquier operación básica con todos estos números que yo conocía. Ahora, los enteros me sirven para sumar, restar y multiplicar. Ahora, si ustedes quieren hacer una división específica, por ejemplo, 3 dividido en 4, van a ver que esa división no nos sale como resultado ninguno de estos números. Entonces, por lo tanto, uno tiene que crear nuevos números que me permitan hacer ese cálculo. Esos números se van a llamar los racionales. Los racionales son todos los números que se pueden escribir como una fracción, o sea, una división indicada entre dos elementos donde A y B son enteros. O sea que arriba y abajo voy a tener números de este tipo. ¿De acuerdo? Los ejemplos de los racionales son justamente las fracciones. 3 quintos, 2 novenos e incluso los números decimales que también se pueden transformar a fracción. E incluso los números como estos, que eran los periódicos que nos han hecho renegar en algún momento. Todos esos numeritos son racionales. Ahora, con estos números yo puedo hacer cualquier cantidad de operaciones. El tema es que hay algunas que son específicas que el resultado no es ninguno de estos. Por ejemplo, las raíces que no son exactas. Entonces, ejemplos de algo así o algo así o algo, no sé, como esto, o bueno, senos, cosenos, logaritmos, otras cosas que no me dan exacto y no me dan tampoco una cifra repetida, no son ni racionales, ni enteros, ni naturales, ni nada de eso. Esto es lo que en matemáticas se llama el conjunto de los irracionales, etcétera, ¿no? No es que solamente sean estos, sino que estos son un par de ejemplos nada más para entenderlo. Y con los irracionales puedo hacer cálculos de este tipo y con los racionales puedo hacer cálculos de este tipo. En matemáticas se le dice que si yo quiero construir los números reales, que son los que hemos usado en todos los temas hasta ahora, es la unión entre los racionales y los irracionales. O sea, cuando a ustedes les digan estás trabajando con números reales en matemática, les están diciendo en otras palabras, o tenés números positivos y negativos que son decimales o enteros o se pueden pasar a fracción, o puedes tener números que sean decimales, que tengan un montón de cifras después de la coma y no se pueden trabajar como fracción. Estos son todos los números que nosotros hemos conocido hasta ahora. El tema que nos estamos quedando corto con algo que ya nos ha tocado en algunos ejemplos, y es decir, si yo tengo
que hacer en algún ejercicio, en algún cálculo, algo como esto, cada vez que a mí me aparecía eso, yo decía, esto no tiene solución. Y me quedaba muy contento porque había entendido que no hay ningún número que yo lo multiplique 2 veces y me salga negativo 4. Y bueno, hay muchos problemas que quedaron sin resolver entonces en distintos temas porque yo llegaba hasta ahí y decía, no se puede hacer, listo, chao, otra cosa. Entonces, para esa necesidad es que se crea un nuevo conjunto de números que sí nos va a dar respuesta a esto. Entonces, eso es lo que voy a tratar de aprender de ahora en más y voy a decir que los números complejos, no lo voy a definir formalmente, pero acá voy a poner así, los números complejos, lo único que voy a decir es que dan respuesta a situaciones de este tipo. Es lo que voy a decir nada más. En resumen, ¿por qué me complica tanto la vida matemática? Bueno, se supone que empezamos desde lo más básico y vamos agregando cosas a medida de las necesidades y que entendemos temas nuevos. Al principio yo quería contar, con esto me bastaba y la verdad que era suficiente. Cuando me enseñaron a restar me di cuenta que no eran suficientes estos números y había que agregar otros. Bueno, y eso funcionó por un tiempo hasta que me enseñaron que podía dividir. Y si yo quería dividir, hay veces que tomaba dos números de estos y no me salía bien la división y por eso se agregaron estos números que son los decimales y las fracciones. ¿Sí? Pero con esto anduve bien hasta que me encontré con que había algunos cálculos donde no me salían exactos y no me salían decimales repetidos y no se podían pasar a fracción. Entonces le di un nombre a eso, se llamaban irracionales. Y después agarré todos estos elementos y los puse en un solo conjunto, en una sola bolsa, como decir. Y bueno, los números reales son todos los que yo conozco hasta ahora, ya sean fracciones, enteros, decimales o los decimales que no se pueden pasar a fracción. Y me surgieron problemas como estos, donde tengo que agregar algo nuevo. Bueno, eso es lo que me va a interesar aprender. Espero que lo podamos hacer. Un abrazo.